Muchas gracias, señor Vrolik. Me gustaría ceder la palabra a la señora Nuria Martínez de Castilla, que hará su intervención en español. You have the floor, Nuria. Thank you. Aprovechando que estoy en casa, voy a utilizar también el idioma de casa. Me encanta hablar después del profesor Froelich, porque mi comunicación hoy aquí va a versar sobre los manuscritos, la colección del monasterio de San Lorenzo del Escorial, pero sobre todo no voy a hablar tanto de los manuscritos como de la historia de la colección, ¿no? De cómo esos manuscritos han llegado ahí, también un poco en la línea de lo que el profesor Froelich ha presentado a propósito de la Universidad de Leiden. La historia de los manuscritos del Escorial comienza con la historia del propio monasterio en 1584. Estamos en la época de Felipe II y el rey tenía muy claro desde el principio que quería tener una biblioteca cerca del palacio, alejada de los círculos universitarios de Alcalá o Salamanca, pese a que sus asesores le habían recomendado que estuviera en uno de esos lugares. Es por eso que desde el principio se prevé la existencia de una biblioteca bajo el cuidado de los monjes jerónimos, que son los que estaban en ese momento en el Escorial, en este lugar, un lugar mágico, aislado y silencioso, ubicado en la Sierra de Guadarrama, a unos 70 kilómetros de Madrid. El propio rey, Felipe II, estaba personalmente interesado en el proyecto de una biblioteca y consiguió, a través de un grupo de eruditos y de embajadores, localizar y comprar libros y manuscritos de toda Europa, en librerías, catedrales, bibliotecas monásticas, archivos de Inquisición, etc. Esta idea se reflejaba perfectamente el espíritu de la Europa del siglo XVI, incluía no solamente códices en árabe, persa y turco, sino también manuscritos e impresos en hebreo, latín, griego, español, italiano, francés, catalán, gálico-portugués, etc. Como pueden ustedes imaginar, parecía imposible que en este momento hubiera manuscritos escritos en árabe o en hebreo. Estamos hablando de un momento después de la expulsión de los judíos en 1492 o las conversiones forzosas de los musulmanes al cristianismo desde 1502 y la prohibición del uso del árabe, tanto escrito como hablado, después de 1567 en los reinos de Castilla y Aragón. Esto sin olvidar las quemas de manuscritos árabes que parece que se practicaban en las plazas públicas en tiempos del cardenal Cisneros. Sin embargo, y como he mencionado muy rápidamente, el rey estaba interesado en los conocimientos transmitidos por los manuscritos árabes. Incluso uno de sus asesores, Alonso del Castillo, que había estado trabajando para la biblioteca, tuvo el encargo de buscar en los archivos de Inquisición volúmenes interesantes para la Biblioteca Real. Por tanto, los manuscritos de Felipe II pueden ser considerados el núcleo original de la colección árabe del monasterio de San Lorenzo del Escorial. En 1576 se conoce, a través de un inventario, la existencia de 67 manuscritos árabes. Y volvemos, prometo que no había visto el PowerPoint de Froelich, pero efectivamente es Spoils of War, exactamente, botín de guerra, ¿no? ¿Cómo llegaron hasta allí estos manuscritos? Pues a través de diferentes vías, también por botín de guerra, como es el caso de los manuscritos tomados por Carlos V, efectivamente, en la expedición de Túnez de 1535 o en la batalla de Lepanto de 1571. Por otro lado, entonces, de estas batallas hay manuscritos en el Escorial. Pero por otro lado también se encuentran los manuscritos que procedían de colecciones anteriores y que fueron compradas por el rey, como es el caso de las bibliotecas de Diego Hurtado de Mendoza, con 256 manuscritos árabes, o Benito Arias Montán. Algunas copias de estos manuscritos árabes
pudieron haberse producido en la península ibérica, pero no parecen ser muy antiguas. Según Braulio Juste del Calabozo, el número de los manuscritos árabes que acogía la biblioteca hacia 1600 rondaba los 500. Y entre ellos, los manuscritos médicos eran los que suponían el porcentaje más elevado de la colección. Los manuscritos árabes que componían este primer fondo no fue muy importante desde un punto de vista numérico, y su valor es probablemente más de naturaleza simbólica. El grueso real de la colección de manuscritos árabes del Escorial llegó después, durante el reinado del sucesor de Felipe II. Es con Felipe III, entonces es un rey, como todos ustedes saben, conocido por haber expulsado a los moriscos, es decir, a los últimos musulmanes de la España del siglo XVII. Fue él, paradójicamente, el responsable de la incorporación de manuscritos árabes más notables que hayamos podido presenciar en las colecciones españolas, convirtiéndose en la colección más importante del momento. En mayo de 1612, el sultán Saadí Muley Zeidan, uno de los hijos de Ahmad al-Mansur, se enfrentaba a una revuelta en la zona central de su reino. La situación se hizo tan tensa que tuvo que huir de Marrakech y dirigirse hacia el puerto de Safi, en la costa atlántica, con la intención de seguir hacia Agadir, hasta llegar a la región del Sus, en el sur de Marruecos. Allí podría encontrar apoyos contra sus enemigos. Pero en Safi, ¿qué hizo? Fletó 2 barcos, uno francés y otro holandés, y cargó todas sus pertenencias en ellos, entre otras cosas, la biblioteca que había heredado de su padre. El barco francés, capitado por Jean-Philippe de Castellane, se llamaba Notre-Dame de la Garde. Este fue el encargado de llevar algunas joyas y otros enseres junto con la biblioteca. Ambos barcos llegaron sanos y salvos a Agadir, y Castellane esperó recibir los 3000 ducados que habían acordado para el transporte antes de descargar la biblioteca y las joyas. Sin embargo, después de unos días en Agadir, Castellane vio claro que el sultán nunca iba a pagarle, así que elevó anclas y decidió volver a Marsella, donde podría vender el cargo. Sin embargo, en su viaje hacia el norte, el Notre-Dame de la Garde fue perseguido y finalmente capturado por 3 galeotes españoles. Así, la biblioteca del sultán marroquí Muley Zeidan pasó a formar parte de la biblioteca del rey español Felipe III, que se conservaba en el monasterio de San Lorenzo del Escorial. El número de manuscritos que componían la colección no está del todo claro, y las fuentes del siglo XVII hablan de entre 3000 y 4000 manuscritos, pero la segunda cifra parece estar más cerca de la realidad. La incorporación de esta colección a la biblioteca del Escorial hizo que la colección real española se convirtiera en la más grande de Europa en su género. Los fondos árabes de la biblioteca de la Universidad de Leiden, que hemos visto antes, efectivamente una de las más importantes del siglo XVII, parece que alcanzaba las 300 copias en ese momento, y luego me lo podrás confirmar. Así que estamos ante la biblioteca de fondo árabe más importante de este siglo XVII. Este acontecimiento conllevó una serie de problemas diplomáticos. Castellane, el capitán del barco, acababa de ser nombrado cónsul francés en Marruecos, siendo de este modo un agente oficial del rey francés. Por otro lado, Francia y España estaban en paz en ese momento, así que como los españoles habían capturado un barco francés, eso era una clara violación del derecho internacional. Pero esta es la lectura de las fuentes occidentales. Hay otra lectura, como apuntó Robert Jones, según fuentes marroquíes. Robert Jones se apoya en un breve pasaje mencionado por el orientalista holandés Herpenius, del que se ha hablado antes, que dice que en realidad un númida traicionó al sultán y dio la información a los españoles. En este caso, si consideramos que esto es cierto, estaríamos ante un ataque premeditado para conseguir una biblioteca. Sería un caso de un ataque intelectual sin precedentes, donde el fin de la batalla, el fin del ataque serían los propios libros. La captura de estos libros no serían un sale of war, no sería un daño
colateral de la batalla, sino el fin mismo de este saqueo, ¿no?, de esta batalla. En cualquier caso, parece que el sultán Moulay Zeidan envió un delegado a las Provincias Unidas, que es como se llamaba en ese momento los Países Bajos, para conseguir apoyo y convencer al rey francés, que para el sultán era el último responsable de las acciones de Castellán, de que lo apoyara ante España y así conseguir que la biblioteca volviera a territorio marroquí. Los franceses no aceptaron esta colaboración. Entonces Moulay Zeidan intentó conseguir apoyo por otros lados y en 1617 una embajada marroquí en Estambul explicó al gran visir la historia completa, esperando una respuesta que nunca llegó. Según fuentes españolas coetáneas, Moulay Zeidan ofreció a Felipe III una importante cantidad de dinero para que le devolviera su biblioteca. Pero el monarca le dijo que en ese caso tendría que liberar a todos los esclavos cristianos que había en Marruecos. Claro, la situación entre Marruecos y España era suficientemente delicada como para que el sultán pudiera aceptar esta solicitud, así que al decir que no, se quedó sin los manuscritos, que es lo que había reclamado. Por la parte española, se dudó durante mucho tiempo qué hacer con la biblioteca. Así, en 1651, tras una petición del hijo de Moulay Zeidan, el duque de Medinaceli y gran inquisidor recomendó a Felipe IV que devolviera los libros a Marruecos, al menos en parte, pero el Consejo de Estado se opuso a esta opción. Un siglo después, en 1766, un enviado marroquí, fíjense que ya estamos en el siglo XVIII, un enviado marroquí pudo visitar la biblioteca del Escorial y se llevó algunos manuscritos con él a Marruecos. Le regalaron una serie de manuscritos, entre ellos, al parecer, el famoso Corán de Lepanto, cogido o capturado en Lepanto, cuyo paradero hoy se desconoce. La importancia diplomática y cultural de esta colección sigue siendo muy grande. En 2008, y seguro que ustedes recuerdan, los reyes españoles Juan Carlos I y doña Sofía visitaron la Biblioteca de Alejandría y donaron una copia microfilmada de los manuscritos árabes del Escorial. Y tan solo hace unos años, el mismo rey Juan Carlos presidió, junto a Mohamed VI, la entrega de una copia de estos códices a la Biblioteca Nacional de Marruecos. Y a este regalo se le unió el facsímil del lujoso Corán de Moulay Zeidan, copiado en 1599. En cualquier caso, para los historiadores, la captura de la biblioteca de Moulay Zeidan tiene un resultado positivo. Se trata de una de las pocas bibliotecas musulmanas que han permanecido intactas hasta el día de hoy. Mientras que con la biblioteca Saadí conservada hoy en el Escorial podemos hacernos una idea de lo que fue el fondo en 1612, puesto que se ha mantenido, podríamos decir momificada, no se puede decir lo mismo de otras bibliotecas musulmanas. La mayoría de estas se ha dispersado y las pocas que han llegado hasta la actualidad son del siglo XVII-XVIII y en la mayor parte de los casos son otomanas, no árabes. Sin embargo, estas bibliotecas han seguido incrementando sus fondos durante los siglos XIX y XX, lo que hace muy difícil determinar la colección en cada periodo. Al menos, claro está, que haya un catálogo o un inventario que lo indique, cosa que no es tan habitual. Este no es el caso de la biblioteca Saadí, que permanece prácticamente intacta, puesto que desde 1712 las nuevas adquisiciones no iban a la Biblioteca del Escorial, sino que iban a la recién creada Biblioteca Nacional de Madrid. Lo que sí ha sufrido esta colección del Escorial han sido enormes pérdidas, causadas por un incendio provocado por un rayo que destrozó buena parte del monasterio y por ende su biblioteca, en junio de 1671. Muchos manuscritos e impresos, no solo árabes, sino también en latinos, griegos, etc. Fueron arrasados por el fuego, pese a los esfuerzos de los monjes por protegerlos de las llamas. Como consecuencia del fuego y por otras razones de conservación, muchas de las encuadernaciones de los códices de la colección Saadí fueron sustituidas por otras propias de la colección. Los cerca de 2000 manuscritos árabes que hoy se conservan en el Escorial, procedentes de la biblioteca de Felipe II y de Moulay Zeidan, pueden aportar mucha información sobre temas materiales e intelectuales, abriendo nuevas hipótesis de trabajo. Esta biblioteca nos ha llegado prácticamente intacta después de 4 siglos y sigue siendo una fuente fundamental para nuevas investigaciones. Muchas gracias.
Muchas gracias, Nuria, por tu intervención, o más bien presentación exhaustiva y estupenda. Pues a mí me llama la atención, escuchando todo eso, tanto en el comienzo del siglo XVI como en las épocas después de conversiones forzadas y expulsión, uno se pregunta, ¿qué tipo de lectores podían tener estos manuscritos? ¿Los monjes propios o incluso arabistas en aquel entonces? Efectivamente, en el siglo XVI, en España, si nos vamos a este momento, es una pregunta excelente, porque 1502, conversión forzosa de los musulmanes al cristianismo, de los musulmanes españoles. El árabe empieza a dejar de hablarse y oficialmente está prohibido a partir de 1567. En paralelo, bueno, hay quemas de manuscritos que hemos visto a principios del siglo, de manuscritos árabes, por parte del cardenal Cisneros. Pero en paralelo se está enseñando árabe. Se está enseñando árabe en las universidades de Salamanca, en las universidades de Alcalá de Henares. ¿Por qué se está estudiando árabe? Con un objetivo muy claro, que es traducir la Biblia. Conocer el árabe va a ayudar a conocer más el hebreo y esto va a ayudar a conocer el texto bíblico. El rey, en todo esto, sabe, no sé si necesita, pero es asesorado y sabe que la ciencia árabe es muy importante y se va a transmitir a través de los manuscritos. Empieza a compilarlos y efectivamente, ¿quién los podía leer? Prácticamente no había nadie que lo pudiera leer. Conclusión. Y de hecho lo saben y tenemos testimonios de ese momento que sabían que prácticamente nadie lo podía leer. Arias Montano, un gran erudito, asesor del rey, le dice: Majestad, no se preocupe, usted, vuesa merced, recopile una serie, los manuscritos más variados posibles, de la mayor número de manos posibles, con los más especiales que se encuentren en Europa, porque aunque hoy no haya gente suficiente que sea capaz de leerlos, en un futuro sí que habrá especialistas y esta biblioteca será la más importante que conocerán los tiempos, ¿no? Entonces, en un principio, efectivamente, eran para uso de los jerónimos, pero me extrañaría que pudieran leerlos, sinceramente, pero eran muy conscientes de esa falta de conocimiento del árabe para poder leer estos códices, pero sabían que antes o después iba a haber gente que pudiera leerlo y que eso haría de la biblioteca una gran biblioteca, ¿no? Muchas gracias. Tal vez una pregunta más. Hemos hablado un poco sobre la conservación y preservación de los manuscritos. Supongo que el entorno digital va ejerciendo un cierto impacto importante en el uso de los manuscritos por parte de los investigadores. Suponiendo si en aquel año del incendio hubiéramos podido salvar estos manuscritos digitalizándolas, ¿cómo lo ves? ¿Cómo hay una iniciativa sobre marcha o qué ventajas podrían tener? Efectivamente, sería el sueño de todos nosotros que en ese momento hubiera habido digitalización, aún menos fotocopias, que nos hubiera permitido tener acceso a todos esos manuscritos quemados, que probablemente fuera la mitad de la colección de los manuscritos árabes, ¿no? Fueron muy castigados los manuscritos árabes. Se prevé o se piensa que se pudieron perder hasta 2000 o en torno a 2000. Hoy en día, efectivamente, al menos todos los manuscritos de la biblioteca están digitalizados, están en microficha, y es la copia que se le regaló a la Biblioteca de Alejandría y la Biblioteca Nacional de Rabat. Tienen una reproducción de todo esto. No están online, hay que solicitarlos a la biblioteca. La Biblioteca de Palacio Real, aquí en Madrid, tiene otra copia de los manuscritos. Y efectivamente, para la conservación y preservación, hoy en día es más que necesario tener una copia no solo en microfilm, sino ya digitalizada en color lo mejor posible. No es lo único, la catalogación y el estudio de los manuscritos, pero sobre todo la catalogación, es fundamental para saber lo que hay dentro, porque bueno, no todo el mundo tiene por qué saber árabe, no todo el mundo tiene por qué tener tanto tiempo como para poder ir a las bibliotecas
y ver lo que ponen, ¿no? Pero a lo mejor uno está interesado en un tema en concreto y la primera herramienta, la herramienta más fundamental, son los catálogos, son los inventarios, muy difíciles de hacer, muy poco al final. Bueno, los investigadores tardan años en hacerlo y luego uno parece que lo ha hecho en un fin de semana, que no tenía nada mejor que hacer, pero es una herramienta fundamental en la que se intenta hacer un nuevo catálogo. En este momento, de la biblioteca del Escorial, ya está catalogado en el siglo XVIII, en el siglo XIX y parte del XX, pero están en proceso de intentar catalogarlo de nuevo. Y hay un proyecto europeo en marcha ahora mismo que empezó hace unos meses, de un estudio directo sobre la parte material e intelectual de esta colección que esperemos que dé frutos en los próximos años y pueda aportar información también sobre esta colección. Pues muchísimas gracias, Nuria. Ha sido fenomenal. Muchas gracias. Now, I would like to thank to all speakers that were presented. Me gustaría agradecer a todos los ponentes que han estado acompañándonos hoy. Me gustaría abrir también la parte de preguntas y respuestas. Pues muchísimas gracias a esta velada estupenda. Gracias a todos ustedes, a nuestros ponentes, sobre todo a Casa Árabe por haber podido organizar con nosotros esta noche. Thank you very much for your attention and I hope you had also some fun. And Espero que se hayan divertido y que hayan aprendido algo sobre los manuscritos árabes.